Evangelio de hoy. Lunes 8 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1, versículo 1 al 16. Y el 18 al 23. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La genealogía como puerta de la historia sagrada. Leer la larga lista de antepasados puede parecer tedioso a primera vista, pero en ella se abre un corredor que conecta la promesa antigua con la irrupción decisiva de Dios en la historia humana. La genealogía no es solo una nota genealógica, sino un relato teológico que dice: Dios actúa en la carne de la historia, en linajes concretos, en nombres pronunciables y en vidas frágiles. Al enlazar a Abraham y a David con José y con María, el evangelista muestra que la venida del Mesías no es una ruptura sin raíces, sino la consumación de una trama hecha de promesas, fidelidad y esperas que duran generaciones. La historia de salvación, por tanto, se encarna en una humanidad determinada, con sus historias personales, sus sombras y sus esperanzas. Esto nos recuerda que la fe no es escape del tiempo, sino inserción en él con todas sus complejidades. Subtítulo: Nombres que hablan y heridas que sanan. La lista contiene nombres alegres, nombres silenciosos y también nombres ligados a historias dolorosas, y la inclusión de ciertas mujeres en la genealogía, inesperada en una cultura patriarcal, es un signo particularmente significativo. Aparecen figuras cuyo pasado no es limpio a los ojos del honor social, pero que fueron instrumentos en el diseño misericordioso de Dios. Esto nos obliga a mirar la historia humana sin la ilusión de un registro perfecto y a reconocer que el plan divino se despliega a través de vidas rotas. Y no a pesar de ellas, sino precisamente por medio de ellas. La presencia de lo herido en la línea mesiánica sugiere que la salvación no evita la historia del pecado, sino que la transforma desde adentro, convirtiendo escándalo en ocasión de gracia. Dios escribe en la trama humana incluyendo las manchas, para mostrar que su fidelidad alcanza donde la justicia humana falla. Subtítulo: El nombre como identidad y memoria. Cada nombre en la lista es como una palabra que guarda memoria. Y recordar nombres es devolver existencia a quienes fueron hombres y mujeres de carne y hueso. En una genealogía, el nombre es vínculo y testimonio. Y Mateo, al repetirlos, nos obliga a no borrar a los olvidados de la historia de la salvación. En la dinámica del Evangelio, el nombre revela destino.
Y al indicar nombre se muestra como la promesa de Dios. Recorre generaciones completas, sosteniendo esperanzas pequeñas y grandes en contextos cambiantes. Así aprendemos que nuestra propia historia, aunque humilde o complicada, no queda fuera de la mirada de Dios. Y que cada vida puede ser portadora de una promesa, cuando se abre a la iniciativa divina. Subtítulo: Hijo de David, Hijo de Abraham, dos promesas que convergen. Llamar a Jesús Hijo de David y Hijo de Abraham resume dos ejes teológicos esenciales. La promesa davídica de un reinado que perdura. Y la promesa abrahámica de una bendición para todas las naciones. En ese doble título se condensa la esperanza mesiánica. La reconstitución de la casa de David. Y la universalidad de la gracia que nace de Abraham. Mateo quiere que leamos a Jesús como cumplimiento, no solo de expectativas nacionales, sino del proyecto de Dios que abre la casa de la salvación a todos. Así, la genealogía no es mera erudición, sino anuncio. En este hombre se realiza lo que las generaciones habían esperado. La historia de Israel encuentra en Jesús su horizonte. Subtítulo: El matrimonio de María y José, legalidad, ternura y tensión. El texto cambia de formato y narra el episodio íntimo de José y María, y en ese relato se juega la tensión entre la ley humana y la ley de la gracia. José, hombre justo, enfrenta una situación que implica escándalo social y riesgo personal. Y su intención de hacer las cosas con discreción muestra la paciencia y la prudencia que acompañan al amor responsable. Al mismo tiempo, la intervención divina por medio del sueño revela que la justicia de Dios a menudo corrige y completa la justicia humana, y que la obediencia de José a la voz del ángel es modelo de discernimiento y confianza. La conjunción de ley y misterio en este matrimonio nos enseña cómo la vida cristiana integra el respeto por el orden humano con la apertura a lo inesperado del Espíritu. Subtítulo: La concepción por el Espíritu y el misterio de la encarnación. La afirmación de que lo concebido en María es por obra del Espíritu introduce el centro de la fe cristiana. El Hijo de Dios asume una naturaleza humana, sin perder su origen divino. La encarnación no es un simple añadido a la historia, sino su punto de inflexión, porque en el niño de Belén Dios se hace con nosotros de una manera irreversible. Este misterio desafía categorías cómodas, porque habla de proximidad extrema y de humildad divina, de un Dios que no reina desde el alto distanciamiento, sino desde la cercanía de la carne. La teología cristiana afirma que en ese acontecimiento se inaugura la posibilidad de que lo humano sea salvado desde su interior, y no desde una órbita externa. La paternidad divina, por tanto, se manifiesta creando nueva filiación en la historia humana. Subtítulo: Emmanuel, Dios con nosotros, presencia y promesa. El nombre dado al niño es una palabra teológica y pastoral a la vez, porque anuncia una presencia que transforma la vida cotidiana. Dios con nosotros implica que la distancia entre lo divino y lo humano queda alterada, y que la salvación se experimenta en medio de la historia que vivimos cada día. Este signo conforta a los que viven en la incertidumbre, porque promete compañía divina en la debilidad, y marca la orientación de la misión: proclamar y encarnar la cercanía de Dios en las periferias del dolor y de la esperanza.
La novedad cristiana, entonces, no es una idea, sino una presencia que reconfigura las expectativas humanas. Subtítulo: Profecía y cumplimiento, leer la historia a la luz de Dios. Mateo interpreta los acontecimientos de la vida de Jesús como cumplimiento de las Escrituras. Y esto no reduce la historia a una serie de hechos predeterminados, sino que ofrece una clave hermenéutica para entender cómo Dios trabaja en la historia humana. Ver la paternidad virginal como cumplimiento es afirmar que la intervención de Dios en la carne de la humanidad responde a una dinámica de promesa y realización que atraviesa el tiempo. Leer así nos ayuda a no separar la experiencia religiosa de la memoria comunitaria, porque la fe cristiana se sostiene en una continuidad que no anula la novedad, sino que la reconoce y la celebra. La Escritura, en este sentido, actúa como espejo que hace visibles los trazos de Dios en la vida concreta. Subtítulo: José, modelo de discernimiento y obediencia. El Evangelio ofrece a José como un protagonista silencioso pero decisivo, porque su respuesta al sueño del ángel es la de quien escucha, cree y actúa. Su justicia no es fría inflexibilidad, sino una capacidad de compasión y apertura que sabe dejar espacio al misterio. En un mundo donde las decisiones se toman a menudo desde el cálculo del prestigio o del beneficio, la figura de José recuerda que la obediencia fiel puede implicar renuncias personales, y que la confianza en la voz profética de Dios exige coraje cotidiano. Su entrega protege a la niña y al niño, y permite que la palabra de Dios encuentre en la historia humana un cauce seguro para realizarse. Subtítulo: Historia y carne, la teología de lo concreto. Mateo insiste en que la salvación se hace en carne y en historia, no en nociones abstractas, y esta insistencia tiene consecuencias prácticas. Significa que la dignidad humana, la justicia social y la atención a los pequeños no son temas periféricos, sino núcleos del Evangelio, porque Dios eligió entrar por la puerta de la humanidad misma. La encarnación impulsa una ética de cuidado, denuncia y esperanza, que transforma la manera de ver al otro, especialmente al que sufre o es marginado. La fe que celebra la Navidad debe traducirse en gestos que sostengan la vida en todas sus dimensiones. Subtítulo: Comunión de generaciones y llamada personal. La genealogía y el relato de la concepción nos colocan entre memoria y presente, y nos invitan a tomar responsabilidad por los pasos que dejaremos a las siguientes generaciones. Ser parte de la historia de salvación significa responder ahora, con nuestras decisiones, a la gracia que hemos recibido, y garantizar que la fidelidad de hoy sea semilla para el mañana. Al mismo tiempo, la narración apela a la elección personal. Como José y María, cada creyente está llamado a una respuesta concreta, a escuchar, acoger y custodiar lo que Dios confía a su pueblo. La genealogía como pedagogía de la esperanza. La larga sucesión de nombres que a menudo pasamos rápidamente, sin detenernos en la lectura, en realidad es una pedagogía espiritual, porque nos enseña a mirar hacia atrás para poder comprender lo que hoy vivimos y lo que esperamos. Una genealogía es mucho más que un registro familiar. Es la memoria viva de un pueblo que cree que Dios no se olvida de sus promesas, aunque pasen siglos y aunque las circunstancias
parezcan contradecirlas. Cada nombre es un testimonio de que el Señor no abandona a los suyos, y que en cada generación hay un eslabón que sostiene la esperanza. Por eso Mateo comienza su evangelio de esta forma. Porque antes de hablarnos de la buena noticia de la encarnación, quiere mostrar que esa noticia se enraiza en una historia que viene de lejos, y que la fidelidad de Dios es más grande que la fragilidad de los hombres. La importancia de los vínculos en la historia de la salvación. La lista de antepasados pone de relieve que la fe no es un asunto individualista ni una experiencia aislada, sino que se transmite en el entramado de relaciones humanas. Cada persona es fruto de generaciones anteriores, y su historia se entrelaza con la de muchos otros. Dios quiso entrar en la humanidad a través de una red de vínculos. Porque la salvación nunca es un hecho solitario, sino que siempre se vive en comunidad. En nuestra época, marcada por el individualismo y la ruptura de la memoria, esta genealogía nos recuerda que no nos hemos inventado solos, que pertenecemos a una tradición y que nuestra vida está llamada a insertarse en un pueblo que camina en la fe. Las sorpresas de Dios en medio de la historia humana. Resulta llamativo que en esta lista aparezcan mujeres, cuya presencia rompe la lógica cultural de la época. Al nombrarlas, el evangelista subraya que Dios no se deja encasillar por las expectativas humanas, sino que sorprende y rompe esquemas. Tamar, Rahab, Ruth, la mujer de Urías y finalmente María son figuras que encierran historias de riesgo, de marginación o de extranjería. Pero todas ellas fueron instrumentos de la acción de Dios. Esto nos enseña que el Señor no construye su obra desde la perfección aparente, sino desde lo frágil y lo inesperado. Y que su gracia no se limita a los parámetros de pureza o prestigio social que suelen imponer los hombres. El Mesías llega al mundo desde una genealogía marcada por la humanidad real, con sus luces y sombras. La justicia de José frente a la justicia de Dios. En el relato del nacimiento de Jesús, José aparece como un hombre justo, que intenta obrar con rectitud en una situación desconcertante. Su justicia inicial lo llevaba a actuar según la ley. Pero la intervención del ángel le abre los ojos a una justicia mayor, la de Dios. De este modo, José se convierte en modelo de fe porque acepta dejarse corregir por la palabra divina. Aunque ello suponga cambiar sus planes y asumir una misión inesperada. La justicia de Dios supera a la de los hombres. Porque no se queda en la letra fría de la norma, sino que se abre al misterio y a la misericordia. La respuesta de José es un ejemplo para nosotros. Porque también nosotros debemos aprender a dejarnos guiar por la voz de Dios, incluso cuando parece contradecir nuestras seguridades o proyectos. La encarnación como el giro definitivo de la historia. El momento en que el ángel revela a José que lo concebido en María viene del Espíritu Santo. Es el punto de inflexión de toda la historia humana. Dios ha decidido hacerse hombre sin dejar de ser Dios. Y ha elegido a una joven de Nazaret como puerta de entrada al mundo. En ese acontecimiento se cumple la promesa y se inaugura algo radicalmente nuevo. La divinidad y la humanidad ya no estarán separadas, porque en Cristo se unen para siempre. Esto significa que la salvación no es una realidad distante ni un ideal abstracto, sino una presencia cercana que camina con nosotros.
Desde ese momento, la vida cotidiana queda transfigurada. Porque Dios mismo la habita en la persona de su Hijo. El nombre de Jesús y el nombre de Emanuel. El Evangelio señala dos nombres significativos para el niño. Jesús, que significa Dios salva, y Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ambos nombres revelan la identidad y la misión de aquel que va a nacer. Es el que viene a salvarnos de nuestros pecados, a liberarnos de aquello que nos esclaviza y nos aparta de la plenitud de la vida. Emanuel, en cambio, indica que esa salvación no se realiza desde fuera, sino desde dentro, porque Dios mismo se hace presente en medio de nosotros. La unión de estos dos nombres encierra todo el misterio cristiano. La salvación consiste en la cercanía de Dios, en su presencia amorosa que transforma la existencia desde lo íntimo. La fidelidad de Dios frente a la infidelidad humana. La genealogía no oculta los pecados, las traiciones ni las miserias de quienes formaron parte de la historia de Israel. Al contrario, los incluye para mostrar que la fidelidad de Dios es más grande que la infidelidad de los hombres. A través de generaciones con altibajos, con reyes santos y reyes corruptos, con momentos de gloria y momentos de decadencia, Dios ha mantenido viva su promesa y la ha llevado a cumplimiento en Jesús. Esto es motivo de esperanza para nosotros, porque significa que nuestro pecado no tiene la última palabra, que Dios no se cansa de comenzar de nuevo con nosotros, y que su amor siempre encuentra caminos para cumplir su proyecto de salvación. La humildad como clave de la encarnación. La manera en que Dios entra en la historia es profundamente humilde. Elige a una joven sencilla, a un carpintero desconocido y a un pequeño pueblo sin importancia en el mapa del imperio. No viene con espectáculo ni con poder, sino con discreción y ternura. Esto nos enseña que lo verdaderamente grande a los ojos de Dios no es lo que deslumbra o impone, sino lo que se ofrece con humildad y amor. Encarnación es la pedagogía de la pequeñez, porque revela que el Señor se complace en lo débil y que lo insignificante a los ojos del mundo puede ser el lugar donde Él manifiesta su gloria. La obediencia como respuesta a la llamada de Dios. Tanto María como José muestran que la verdadera grandeza consiste en obedecer a Dios con confianza. María acepta ser la sierva del Señor, aunque no entienda del todo lo que ocurre, y José toma a María como esposa y da nombre al niño, asumiendo así la paternidad legal, que lo inserta en la genealogía davídica. Su obediencia hace posible que el plan de Dios se realice en la historia. Esto nos recuerda que la fe no se queda en palabras o en sentimientos, sino que se traduce en decisiones concretas, a veces difíciles, que implican renuncias y riesgos. Obedecer a Dios no significa perder la libertad, sino descubrir su plenitud en el cumplimiento de su voluntad. El Evangelio como invitación a reconocer a Emanuel hoy. Este pasaje no es solo una lección de historia sagrada, sino una invitación actual. Emanuel, Dios con nosotros, sigue siendo una realidad presente en medio de nuestra vida cotidiana. No es un recuerdo del pasado, sino una presencia que transforma el presente y abre el futuro. Reconocerlo significa aprender a verlo en lo sencillo, en los acontecimientos ordinarios, en los pobres y
marginados en la comunidad de los creyentes y en los sacramentos de la Iglesia. Significa también vivir con la certeza de que nunca estamos solos. Porque Dios camina a nuestro lado en todo momento. Este es el fundamento de la alegría cristiana. Saber que la vida tiene sentido porque está habitada por la presencia amorosa del Señor. La genealogía como pedagogía espiritual. La genealogía no es simplemente un registro de nombres que carecen de interés para nuestra vida espiritual, sino un espejo de cómo Dios actúa en la historia concreta de los hombres. En esos nombres hay vidas con virtudes, y con pecados, con fidelidades y con traiciones, con esperanzas cumplidas y esperanzas rotas. Y sin embargo todas esas existencias son asumidas por Dios para mostrar que la historia de la salvación no es un relato idealizado de personajes perfectos. Que nuestra propia historia, con sus heridas y contradicciones, también puede ser lugar donde Dios actúe, porque si no tuvo reparo en valerse de genealogías llenas de debilidades humanas, mucho menos desprecia nuestra pequeñez cuando se la ofrecemos con confianza. El valor de la memoria en la fe. El comienzo del Evangelio con una genealogía nos recuerda la importancia de la memoria en la vida de fe. Sin memoria nos volvemos frágiles, sin raíces y sin horizonte. Mateo quiere que sus oyentes comprendan que lo que está por narrar no surge de la nada, sino que es la culminación de un proceso que comenzó siglos atrás con Abraham y se prolongó hasta David y más allá, a pesar de las infidelidades. La memoria es el antídoto contra la tentación de creer que Dios nos ha abandonado, porque nos enseña que Él siempre cumple lo que promete, aunque a veces lo haga de manera misteriosa, o en tiempos que nos parecen demasiado largos. Esta memoria nos ancla y nos proyecta, porque nos dice que Dios ha sido fiel y seguirá siéndolo. La encarnación como expresión de la ternura de Dios. Cuando el evangelista nos dice que María concibió por obra del Espíritu Santo, y que aquel niño será llamado Emmanuel, nos revela que la encarnación no es solo un misterio teológico, sino la manifestación de la ternura de Dios, que no soportó seguir viéndonos a distancia y decidió acercarse hasta compartir nuestra carne. Ese gesto divino es la prueba más contundente de que Dios nos ama sin medida, porque se hace solidario de nuestras fragilidades y entra en nuestras miserias para levantarnos desde dentro. La encarnación es el abrazo más grande de la historia. El abrazo de Dios que toma nuestra carne, para que en ella encontremos vida eterna. María, modelo de disponibilidad radical. En este relato María aparece como la mujer que, con su fe, abre las puertas al plan de Dios. Aunque Mateo centra su mirada más en José, no podemos olvidar que el sí de María es lo que permitió que la promesa se concretara en la historia. Su disponibilidad es total, su confianza es absoluta. Y su humildad es el terreno fértil, donde germina la obra del Espíritu Santo. María nos enseña que el discípulo verdadero no se resiste al plan divino, aunque no lo entienda por completo, sino que se entrega confiado a la palabra. Su actitud se convierte en modelo para nosotros, porque Dios sigue buscando corazones dispuestos a acoger su voluntad en lo cotidiano. José, el hombre del silencio y la obediencia. El papel de José es también central en este pasaje, porque su obediencia
permite que Jesús sea reconocido legalmente como hijo de David, cumpliéndose así la profecía mesiánica. José es el hombre que escucha la voz de Dios en sueños y actúa sin hacer preguntas ni buscar protagonismo. Su grandeza está en su humildad, en ese silencio que obedece y confía. Nos muestra que a veces el mayor acto de fe no consiste en grandes palabras ni en gestos llamativos, sino en aceptar con docilidad lo que Dios pide, aunque implique renunciar a nuestros planes y cargar con responsabilidades inesperadas. El cumplimiento de las promesas en Jesús. Mateo subraya que todo esto ocurrió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Este detalle revela que Jesús no es una irrupción improvisada, sino el cumplimiento de una larga promesa de Dios a su pueblo. Cada palabra profética encuentra en él su plenitud. Cada espera halla en él su respuesta. Esto nos recuerda que la fidelidad de Dios es absoluta y que nada de lo que él promete queda en el vacío. La historia de Jesús no es un accidente, sino la realización de un designio amoroso que comenzó desde el principio y que alcanza en él su plenitud. La cercanía de Dios en la vida cotidiana. El nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, no es solo un título teológico, sino una certeza existencial. Que Dios no es una idea lejana ni un juez implacable, sino una presencia viva que acompaña nuestra vida en lo concreto de cada día. Ese Dios que eligió nacer en el seno de una familia humilde, en medio de circunstancias difíciles, es el mismo que hoy camina en nuestras alegrías y sufrimientos, en nuestras esperanzas y angustias. Emmanuel es la promesa que sostiene la vida cristiana. Nunca estamos solos, porque Dios habita entre nosotros y en nosotros. La paradoja de la salvación en la debilidad. El modo en que Jesús entra en la historia rompe la lógica humana. Esperaríamos un Mesías poderoso, nacido en un palacio, rodeado de grandeza, pero Dios elige el camino de la pequeñez y la vulnerabilidad. Esta paradoja nos enseña que la fuerza de Dios se manifiesta en la debilidad, que su gloria se revela en lo que el mundo desprecia. La salvación no viene por las armas ni por la fuerza, sino por la ternura de un niño, por la humildad de una familia pobre, por la fe de unos padres que confían. Este es el estilo de Dios, un estilo que desconcierta, pero que revela su amor inmenso. La salvación que libera del pecado. El ángel dice que el niño será llamado Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Esta afirmación nos muestra que la salvación que Cristo trae no se limita a una liberación política o social, sino que toca lo más profundo del corazón humano. El verdadero enemigo no son los imperios o las circunstancias externas, sino el pecado que nos esclaviza y nos aleja de Dios. Jesús viene a romper esas cadenas, a ofrecernos perdón y reconciliación, a devolvernos la dignidad perdida. Su misión es dar vida plena, y esa vida comienza cuando somos liberados del peso del pecado que oscurece nuestra existencia. La invitación a vivir como portadores de Emmanuel. Este pasaje nos interpela a nosotros, porque si Dios ha decidido estar con nosotros en Jesús, nuestra misión es hacer visible esa presencia en el mundo. Cada cristiano está llamado a ser un portador de Emmanuel. Alguien que con sus palabras y acciones testimonie que Dios está vivo y cercano. Esto se logra cuando vivimos con amor,
Cuando construimos relaciones de fraternidad. Cuando nos solidarizamos con los que sufren y cuando anunciamos la esperanza del Evangelio. Ser portadores de Emmanuel es encarnar la buena noticia en nuestra propia vida, para que otros puedan descubrir que Dios realmente camina con ellos. El misterio de la genealogía como revelación de la historia de la salvación. La genealogía de Jesús no es una simple lista de nombres, sino un testimonio profundo de cómo Dios se introduce en la historia humana, sin excluir las luces y las sombras de las generaciones. Allí aparecen personajes de gran fidelidad, pero también figuras marcadas por el pecado y la fragilidad. En esta mezcla de grandeza y miseria se revela el plan divino, que no depende de méritos humanos, sino de su misericordia y fidelidad a la promesa. La genealogía proclama que la encarnación se da en una historia concreta, en un linaje real pero también herido, recordándonos que el Hijo de Dios se hace uno con nuestra humanidad, tal como es, no idealizada ni perfecta, sino marcada por contradicciones, para transformarla desde dentro y llevarla a la plenitud de la redención. La universalidad del plan divino. En la lista de antepasados aparecen no solo israelitas, sino también mujeres extranjeras como Ruth la Moabita y Rahab la Cananea, lo cual nos habla de la apertura universal del plan de Dios. Desde los orígenes de la historia mesiánica, se muestra que la salvación no está restringida a un solo pueblo, sino que está destinada a todas las naciones. Esta inclusión de personas que parecían fuera de la promesa anticipa la misión universal de Cristo y la vocación de la Iglesia, que no puede cerrarse sobre sí misma, sino abrirse al encuentro con todos. Porque el Evangelio es una invitación a la comunión sin fronteras, derribando las barreras culturales, sociales o religiosas que dividen a la humanidad. José como hombre justo y su obediencia de fe. La figura de José resplandece en este pasaje como modelo de confianza en el plan de Dios. Frente a una situación desconcertante y humanamente incomprensible, elige obedecer a la voz de Dios, en vez de apoyarse en su propia lógica. Su silencio y su obediencia se convierte en el espacio donde Dios actúa de manera decisiva. José muestra que la verdadera grandeza no se mide en gestos espectaculares, sino en la docilidad humilde que acepta acoger la voluntad divina incluso cuando supera la razón humana. Al darle a Jesús el nombre revelado por el ángel, José entra en la historia de la salvación como custodio del misterio, enseñándonos que la fe no siempre comprende, pero siempre confía y se abandona. El misterio de la encarnación. La proclamación de que el niño concebido en María es obra del Espíritu Santo. Revela el misterio central de la fe cristiana. Dios se hace hombre sin dejar de ser Dios. La encarnación es el acto supremo del amor divino, que no se limita a hablar a la humanidad desde lo alto, sino que entra en ella, comparte nuestra carne, nuestras alegrías y sufrimientos, para redimirnos desde dentro. Acontecimiento nos muestra que Dios no es lejano ni indiferente, sino cercano, solidario y compasivo. En Jesús, Dios se hace Emmanuel, el Dios con nosotros, que habita en nuestra historia y que jamás abandona a quienes lo buscan, transformando la existencia humana
En un espacio de encuentro con lo divino. María como arca de la nueva alianza. En este pasaje también resplandece la figura de María, elegida como la llena de gracia para ser madre del Salvador. En su seno se realiza el misterio de la encarnación, convirtiéndose en el arca viva que porta la presencia de Dios al mundo. María no es simplemente un instrumento pasivo, sino que acoge con fe y disponibilidad total la obra del Espíritu, enseñándonos que la salvación florece allí donde existe apertura confiada a la acción divina. Ella encarna la disponibilidad plena al querer de Dios, anticipando en su vida la respuesta que cada creyente está llamado a dar. Abrirse sin reservas a la gracia para que Cristo nazca en nosotros y podamos darlo al mundo. La novedad radical de Emmanuel. El anuncio de que el niño se llamará Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, revela la verdad más transformadora de la fe. La presencia permanente y cercana del Señor en medio de su pueblo. No se trata de un Dios lejano, sino de un Dios que camina junto al hombre, que comparte sus luchas y esperanzas. Emmanuel es el cumplimiento de todas las promesas de la antigua alianza y la respuesta definitiva al anhelo humano de cercanía divina. Esta presencia no se limita a un momento histórico, sino que permanece viva en la Iglesia, en la palabra, en los sacramentos y en la comunidad de los creyentes. Vivir desde esta certeza cambia radicalmente la manera de comprender la vida, porque nada queda fuera de la compañía de Dios. El cumplimiento de las promesas. La genealogía culmina en Jesús, mostrando que toda la historia de Israel, con sus aciertos y fracasos, ha sido conducida hacia la plenitud del Mesías. Lo que parecía una sucesión de generaciones se revela como una historia guiada por la providencia hacia un cumplimiento que supera toda expectativa humana. Jesús es la síntesis y la plenitud de las promesas hechas a Abraham y David, mostrando que Dios no olvida sus palabras y que su fidelidad es inquebrantable. Así, la encarnación no aparece como un hecho aislado, sino como la realización del plan eterno de Dios, que se despliega en la historia con paciencia y amor. La paradoja de la elección divina. Resulta llamativo que entre los antepasados de Jesús aparezcan figuras que la lógica humana nunca habría escogido para formar parte de la genealogía del Salvador. Hay pecadores, reyes injustos, mujeres extranjeras e incluso situaciones moralmente cuestionables. Sin embargo, todo esto revela que Dios no actúa según criterios humanos, sino que transforma la debilidad en lugar de exclusión en ocasión de gracia. La elección divina no se apoya en perfecciones humanas, sino en la gratuidad de su amor. Esta paradoja nos enseña que nadie queda descartado en el plan de salvación, porque Dios es capaz de sacar vida y bendición de aquello que los hombres considerarían indigno o perdido. El Evangelio como historia de cercanía. La genealogía y el relato del nacimiento de Jesús nos recuerdan que el Evangelio no es una doctrina abstracta, sino la historia concreta de un Dios que entra en la trama humana. No se trata de ideas, sino de un acontecimiento que toca la realidad de la carne y la sangre, de los pueblos y de las familias. Al encarnarse, Dios revela que la salvación no se da fuera de la historia,
sino dentro de ella, compartiendo las condiciones de nuestra existencia. Este enfoque nos desafía a no buscar a Dios en evasiones idealistas, sino en la vida concreta, en las relaciones, en los conflictos, en la historia que compartimos. Porque allí se manifiesta su gracia transformadora. El llamado a una respuesta personal. Este pasaje nos interpela a dar una respuesta personal. No basta con contemplar el misterio de la encarnación como un hecho lejano, sino que se nos invita a acogerlo en nuestra propia vida. Así como María abrió su corazón al Espíritu, y José obedeció la voz de Dios, también cada creyente está llamado a dejar que Cristo nazca en su existencia. Esto significa asumir el Evangelio como fuerza que transforma nuestra manera de vivir, nuestras relaciones, nuestras decisiones. El Emmanuel no quiere quedarse como un recuerdo histórico, sino hacerse vivo en cada corazón dispuesto a acogerlo, convirtiendo nuestra vida en signo de su presencia en medio del mundo. El Dios que se hace historia en lo pequeño. El relato de Mateo nos introduce en el misterio de un Dios que no se manifiesta desde la grandiosidad externa, sino en lo pequeño y lo frágil. La genealogía, con nombres a veces olvidados o desconocidos, nos muestra que la salvación no se edifica sobre los poderosos del mundo, sino sobre personas comunes y, en muchos casos, débiles. El nacimiento de Jesús en el seno de una familia sencilla subraya que Dios no elige las vías del espectáculo, sino que se inserta en la vida ordinaria, en lo que parece irrelevante a los ojos del mundo, para revelarnos que lo cotidiano se convierte en lugar de encuentro con lo eterno. La fidelidad de Dios frente a la inconstancia humana. Cada generación mencionada en la genealogía lleva consigo historias de éxitos y fracasos, de fidelidad y de pecado. Sin embargo, la promesa divina permanece inalterable. Dios sigue actuando y conduciendo la historia hacia su plenitud, incluso cuando los seres humanos se alejan de su plan. Esta fidelidad es una invitación a confiar en que, a pesar de nuestras debilidades y errores, el Señor nunca abandona la obra que ha comenzado en nosotros. Él cumple sus promesas en el tiempo oportuno, y la encarnación de Jesús es la prueba suprema de que su amor no se detiene ante las caídas humanas. El silencio como lugar de revelación. En este pasaje destaca el silencio de José, que no pronuncia palabra, pero cuya vida entera es una respuesta de obediencia. Su silencio no es pasividad, sino espacio abierto a la escucha de Dios. En un mundo lleno de ruidos y palabras vacías, José enseña que la revelación se recibe mejor en el silencio interior, donde la voz de Dios puede resonar sin interferencias. Este silencio fecundo se convierte en modelo para todo creyente, recordándonos que para acoger al Emmanuel necesitamos cultivar la escucha atenta y la disposición a obedecer, incluso cuando no entendemos completamente los caminos divinos. La gracia que transforma lo imposible. El anuncio de que el niño es concebido por obra del Espíritu Santo rompe toda lógica humana. Se trata de un acontecimiento imposible desde la perspectiva de la razón natural, pero posible para Dios. Este misterio revela que la gracia no se limita a mejorar lo ya existente, sino que crea algo completamente nuevo.
transformando lo imposible en realidad. Así, la encarnación se convierte en el signo supremo de que la vida humana no está encerrada en sus límites, sino abierta a la acción sorprendente de Dios. La fe consiste precisamente en abrirse a esta novedad, permitiendo que la gracia desborde nuestras medidas. El Emmanuel como certeza de consuelo. La proclamación de que Dios está con nosotros es una fuente inagotable de consuelo para la humanidad. No estamos solos en las pruebas, en las incertidumbres, en el sufrimiento. Porque el Emmanuel permanece a nuestro lado. Su cercanía no es teórica, sino real y concreta, pues en Jesús Dios asume nuestra carne y comparte nuestra condición. Esta certeza nos sostiene en medio de las dificultades y nos impulsa a vivir con esperanza, sabiendo que la vida nunca queda abandonada al azar, sino habitada por la presencia amorosa de un Dios que acompaña, fortalece y salva. La humildad como camino de salvación. El nacimiento de Jesús. En circunstancias humildes revela que la salvación se abre paso no desde el poder humano, sino desde la humildad. La encarnación nos muestra que lo pequeño y lo pobre se convierten en lugar privilegiado para la acción de Dios. María, con su sencillez, y José, con su discreción, representan el camino de la humildad que Dios elige para manifestar su grandeza. Esta elección es un llamado a nosotros, invitándonos a no buscar la salvación en grandezas humanas, sino en la sencillez del corazón abierto a la gracia, porque allí se revela el poder del amor divino. La presencia que da sentido a la historia. El Emmanuel no es solo una verdad teológica, sino la clave para comprender el sentido de la historia. La humanidad, con sus búsquedas y contradicciones, encuentra en Jesús la respuesta definitiva a su anhelo más profundo. La cercanía de Dios. La encarnación transforma la historia humana en historia de salvación, porque ya no es un camino incierto, sino un recorrido acompañado. Esta presencia divina otorga esperanza y sentido, revelando que la vida no es absurda ni vacía, sino una travesía que conduce hacia la plenitud en Dios. El misterio de la elección de lo débil. La genealogía muestra que Dios elige lo débil para confundir lo fuerte, lo despreciado para manifestar su poder. La inclusión de figuras con historias turbias y de mujeres extranjeras pone de relieve que la salvación no se construye desde la perfección humana, sino desde la misericordia divina que transforma la fragilidad. Este modo de actuar nos invita a no desanimarnos por nuestras debilidades, sino a reconocer que en ellas se manifiesta la fuerza de Dios. La encarnación es la expresión suprema de esta lógica divina, pues en la debilidad de un niño se oculta la omnipotencia del Creador. El testimonio de María como modelo de fe. La actitud de María es clave en este pasaje. Ella acepta el misterio con fe y disponibilidad total, sin exigir explicaciones, confiando en la palabra de Dios. Su respuesta no es una resignación pasiva, sino un acto de entrega activa y confiada. María se convierte así en el modelo del creyente, que se deja guiar por la gracia y que abre su vida para que Cristo habite en ella. Su fe sencilla y firme nos enseña que la verdadera grandeza está en la capacidad de decir sí al plan de Dios, aunque éste desborde toda comprensión humana. La encarnación como nueva creación. La concepción virginal de Jesús.
revela que la encarnación es una nueva creación. Un inicio radicalmente nuevo en la historia de la humanidad. No es simplemente la continuación de la línea genealógica, sino la irrupción de lo totalmente nuevo que inaugura un tiempo de gracia. En Cristo, la humanidad recibe un nuevo comienzo. Porque Él es el hombre nuevo que abre las puertas de la vida eterna. Este misterio nos invita a mirar nuestra existencia con esperanza, sabiendo que en Cristo siempre es posible recomenzar. Porque su gracia renueva todas las cosas desde lo más profundo. La encarnación como cumplimiento de la esperanza. El nacimiento de Jesús, narrado en este pasaje, es la concreción de la esperanza que Israel aguardaba a lo largo de siglos. Cada nombre de la genealogía representa una espera, un anhelo, una súplica. Al llegar al Emmanuel, esa esperanza encuentra su cumplimiento definitivo. Porque en el Dios se hace presente de manera irreversible en la historia humana. La esperanza del pueblo no se apoya ya en figuras parciales, sino en la plenitud de la presencia divina. Así comprendemos que el acontecimiento de la encarnación no pertenece solo al pasado, sino que sigue alimentando hoy la esperanza de todo corazón creyente que necesita sentir a Dios cercano en medio de sus luchas. La humanidad reconciliada en Cristo. Este pasaje nos recuerda que en Jesús se reconcilian los extremos. Lo divino y lo humano, lo santo y lo frágil, lo eterno y lo temporal. La encarnación inaugura un puente indestructible entre Dios y los hombres, y ese puente no es una idea, sino una persona. En él, la humanidad encuentra la posibilidad de ser plenamente restaurada, porque asume nuestra condición para sanarla y elevarla. La reconciliación que Cristo realiza no es teórica, sino real y concreta, porque abarca toda nuestra existencia. Así, cada aspecto de nuestra vida queda llamado a ser tocado por esta gracia que reconcilia, purifica y eleva, otorgándonos la certeza de que en Jesús todo se restaura. La genealogía como memoria agradecida. El largo listado de nombres no es una simple repetición aburrida, sino una memoria agradecida de cómo Dios ha acompañado a lo largo de la historia. Recordar los nombres de quienes precedieron a Jesús es reconocer que la salvación se fue gestando poco a poco, a través de generaciones que, con sus luces y sombras, hicieron posible la llegada del Mesías. Esta memoria no se queda en el pasado, sino que inspira a cada creyente a reconocer la propia historia como lugar donde Dios actúa. Del mismo modo, nosotros estamos llamados a hacer memoria de la acción de Dios en nuestras vidas, porque recordar su fidelidad fortalece la fe en medio de las dificultades. La dimensión familiar de la salvación. El Evangelio muestra que la salvación no acontece en soledad, sino en el marco de una familia. Jesús nace en una genealogía, en un hogar concreto, con un padre adoptivo y una madre que lo acoge con amor. La familia, en este contexto, se convierte en el espacio donde la gracia se encarna y se transmite. Esto nos recuerda que la fe no se vive de manera aislada, sino en comunidades y vínculos, donde el amor se hace visible. Así, la familia cristiana se presenta como un lugar privilegiado para acoger el Emmanuel y para testimoniar su presencia en la vida cotidiana, revelando que la salvación tiene también un rostro comunitario.
El signo del nombre de Jesús. José recibe la misión de dar nombre al niño, llamándolo Jesús, que significa Dios salva. Este gesto no es una formalidad, sino un signo de autoridad y, al mismo tiempo, de obediencia a la voluntad divina. Al pronunciar ese nombre, José proclama públicamente la identidad y la misión del Hijo que le ha sido confiado. Él es el Salvador. El nombre de Jesús no es un simple título, sino la expresión de lo que Él es y de lo que hará. En este nombre encontramos la certeza de la salvación. Porque quien lo invoca experimenta la cercanía del Dios que libera y restaura. La fe que supera la lógica. La situación de José y María pone de relieve que la fe no se reduce a la lógica humana. José se enfrenta a un dilema aparentemente irresoluble. Pero al escuchar al ángel se abre a un horizonte que supera su entendimiento. Este acto de confianza se convierte en modelo de fe para todos los creyentes. Muchas veces la vida nos coloca ante realidades incomprensibles. Y solo la confianza en Dios nos permite avanzar. José nos enseña que la fe no elimina las preguntas ni las dificultades, pero abre la puerta a un horizonte mayor, donde lo imposible se convierte en posible, porque el plan divino se impone sobre las limitaciones humanas. La acción del Espíritu Santo en la historia. El anuncio de que la concepción es obra del Espíritu Santo revela que la historia de la salvación no depende de fuerzas humanas, sino de la iniciativa divina. El Espíritu es quien hace posible lo nuevo, quien engendra la vida. Donde parecía imposible, quien abre caminos. Allí donde todo parecía cerrado. En este relato, el Espíritu aparece como protagonista. Silencioso pero decisivo, recordándonos que sin él nada puede florecer. La Iglesia y cada creyente necesitan vivir abiertos a esta acción transformadora. Porque solo el Espíritu renueva la historia y la hace fecunda. La novedad radical del reino. El nacimiento de Jesús en estas circunstancias inaugura un reino que no se fundamenta en el poder, la riqueza ni la fuerza, sino en la presencia humilde y cercana de Dios. El reino anunciado por Jesús tiene sus raíces en este misterio de encarnación, donde lo divino se baja hasta lo humano para elevarlo. La genealogía muestra el recorrido de la promesa. Y el nacimiento del Emmanuel marca el inicio de su cumplimiento. Este reino no se impone desde fuera, sino que crece desde dentro. Como semilla que transforma la historia lentamente pero de manera irreversible. La esperanza para los pobres y olvidados. El modo en que Dios decide entrar en la historia revela su predilección por los pobres y marginados. No nace en un palacio ni en medio de privilegios, sino en la sencillez de una familia humilde. Este hecho es una proclamación silenciosa pero contundente de que los últimos ocupan el lugar privilegiado en el corazón de Dios. En Jesús, los pobres encuentran un hermano y un Salvador, que conoce sus luchas y que camina con ellos. La encarnación es la garantía de que nadie queda excluido de la salvación. Porque Dios se ha identificado con los pequeños de la tierra. El Emmanuel como clave de la vida cristiana. La afirmación de que Jesús es el Emmanuel no es solo una verdad para creer, sino una clave para vivir. Ser cristiano significa vivir desde la certeza de que Dios está con nosotros en cada instante.
en cada circunstancia, en cada decisión. Esta presencia no elimina las dificultades, pero transforma la manera de enfrentarlas, porque ya no caminamos solos. El Emmanuel es la fuente de fortaleza, de esperanza y de sentido. Su presencia es la razón por la que el cristiano puede mirar el futuro sin miedo, porque sabe que el Señor de la historia camina a su lado. La historia de salvación como tejido de gracia. Cuando observamos la genealogía y el anuncio del nacimiento de Jesús, descubrimos que la historia de salvación no se construye como una línea recta ni como un camino sin tropiezos, sino como un tejido en el que se entrelazan fidelidad y pecado, grandeza y miseria, fidelidad divina y fragilidad humana. En este tejido, lo que resplandece no es la perfección de los hombres, sino la constancia del amor de Dios, que nunca abandona a su pueblo y que, aun en medio de las caídas, va conduciendo los hilos hacia un desenlace de plenitud. La genealogía se convierte, entonces, en un espejo de la humanidad, pero también en un testimonio de la paciencia divina, que, paso a paso, prepara la venida del Emmanuel. La pedagogía de la espera. El largo recorrido de generaciones, hasta llegar al nacimiento de Jesús, revela la pedagogía divina de la espera. Dios no se apresura, sino que hace madurar lentamente la historia, educando al corazón humano en la esperanza. La espera no es un tiempo vacío, sino un espacio fecundo donde se va gestando la fe y se purifica el deseo. Sí, la llegada de Jesús no es un hecho improvisado, sino el cumplimiento de un camino preparado con paciencia y amor. Esta pedagogía nos enseña que la fe también necesita aprender a esperar, a no exigir soluciones inmediatas, sino a confiar en que la promesa se cumple en el tiempo oportuno. La encarnación como acto supremo de humildad. El hecho de que el Hijo Eterno de Dios se haga hombre, naciendo en el seno de una mujer humilde y siendo acogido por un carpintero, revela la grandeza de la humildad divina. En vez de imponerse con poder, Dios se abaja hasta lo más frágil, compartiendo la condición humana en toda su sencillez. Esta humildad desconcierta al mundo, pero es precisamente el camino de la salvación. En la encarnación se nos revela que el verdadero poder no está en dominar, sino en servir y amar hasta el extremo. El Emmanuel es, por tanto, la expresión más clara de que la grandeza divina se manifiesta en la pequeñez. La respuesta humana como cooperación en el plan divino. La obediencia de José y la disponibilidad de María muestran que, aunque la salvación es iniciativa de Dios, necesita la respuesta libre del hombre. Dios no impone su plan, sino que espera la cooperación de quienes se abren a su gracia. La historia de la encarnación es también la historia de un sí humano que se une al sí divino. María, al acoger la palabra del ángel, y José, al obedecer en silencio, se convierten en colaboradores del misterio de la salvación. Esto nos enseña que nuestra libertad no es un obstáculo para la acción de Dios, sino un espacio donde Él quiere obrar maravillas. La dimensión profética del nacimiento de Jesús. El anuncio del nacimiento del Emmanuel cumple antiguas profecías y se convierte en signo de que Dios siempre realiza lo que promete. El evangelista subraya que el nacimiento virginal es el cumplimiento de lo anunciado por los profetas, mostrando así la continuidad entre la antigua y la nueva alianza.
Jesús no aparece como una novedad aislada, sino como la culminación de un camino profético que señalaba hacia Él. Esto nos recuerda que la fe cristiana no surge de la nada, sino que se inserta en una historia de revelación progresiva donde Dios prepara a su pueblo para acoger la plenitud de la salvación en su Hijo. La fuerza de la obediencia confiada. El papel de José en este relato pone en evidencia que la obediencia confiada puede cambiar el rumbo de la historia. Si José hubiera actuado únicamente desde sus criterios humanos, habría roto el vínculo con María y rechazado la misión que Dios le encomendaba. Pero su decisión de obedecer al mensaje divino, aun sin comprenderlo del todo, abre la puerta a que el plan de salvación se cumpla. Esta obediencia no es servilismo, sino una entrega consciente y generosa a la voluntad divina. De este modo, José se convierte en testigo de que la fe auténtica no consiste en entenderlo todo, sino en confiar plenamente en el Dios que guía. El Emmanuel como fuente de identidad. La afirmación de que Jesús es el Emmanuel da sentido a la identidad del cristiano. No somos simplemente seguidores de un maestro admirable del pasado, sino discípulos de un Dios vivo, que está con nosotros en cada momento. Esta certeza define nuestra vida y transforma nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Porque nos sabemos acompañados, sostenidos y enviados. El Emmanuel es el fundamento de nuestra confianza y la raíz de nuestra misión. Porque solo quien experimenta la cercanía de Dios puede ser testigo de esa cercanía para los demás. La luz en medio de las tinieblas. La llegada del Emmanuel es descrita como la irrupción de una luz que disipa las tinieblas. La humanidad, herida por el pecado y por la lejanía de Dios, recibe en Jesús la claridad que ilumina el camino. Esta luz no es una metáfora poética, sino una realidad transformadora, que cambia la percepción de la vida, porque muestra que el mal no tiene la última palabra. El Emmanuel es la certeza de que la oscuridad nunca podrá vencer la luz, y que cada paso de nuestra existencia puede ser iluminado por la presencia de Dios que nos acompaña y sostiene. La encarnación como acto de amor irrevocable. El hecho de que Dios se haga hombre muestra que su amor por la humanidad es irrevocable. Al asumir nuestra condición, Él se compromete para siempre con nosotros, haciendo imposible cualquier abandono. La encarnación es la prueba definitiva de que Dios no ama desde lejos, sino desde dentro, compartiendo nuestra carne y nuestra historia. Este amor irrevocable es la base de toda esperanza cristiana, porque nos asegura que ninguna circunstancia podrá separarnos de la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas. La llamada a ser portadores del Emmanuel. Este pasaje no solo nos invita a contemplar el misterio de la encarnación, sino a asumir la misión de ser portadores del Emmanuel en el mundo. Así como María llevó a Jesús en su seno y José lo custodió con fidelidad, también nosotros estamos llamados a hacer presente a Cristo en nuestra vida diaria. Ser portadores del Emmanuel significa reflejar con nuestras palabras y acciones que Dios está con nosotros y que su amor habita en medio de la humanidad. De esta manera, nuestra existencia se convierte en un testimonio vivo de la cercanía divina que transforma la historia. La plenitud del tiempo en la genealogía.
El Evangelio según San Mateo abre con una genealogía que, más allá de ser una lista de nombres, es un tejido de memoria, promesa y cumplimiento que revela cómo Dios actúa en la historia humana. Cada nombre escrito allí es una muestra de la fidelidad de Dios que, a pesar de las caídas, los pecados y las infidelidades del pueblo, sigue adelante con su plan de salvación. En esta larga sucesión de generaciones, se va manifestando que el tiempo no es un caos sin sentido, sino un cauce en el que Dios conduce la historia hacia la plenitud, que se alcanza en Cristo. Esta visión nos enseña que incluso en nuestras propias historias personales, con sus luces y sombras, Dios va trazando un camino que nos lleva hacia un fin más alto, que no siempre comprendemos de inmediato. La humanidad frágil y la acción divina. Entre los nombres de la genealogía, aparecen personajes que no son precisamente modelos de virtud, sino hombres y mujeres marcados por debilidades y pecados. Sin embargo, su presencia en la línea que conduce al nacimiento de Jesús nos muestra que la obra de Dios no depende de la perfección humana, sino de su gracia que se manifiesta incluso en lo frágil y lo quebrado. Dios no oculta las heridas de la historia, sino que las asume y las transforma en parte de su proyecto redentor. En este sentido, el Evangelio nos enseña que nuestra propia fragilidad no es un obstáculo para la acción divina, sino un lugar donde la gracia se hace visible con mayor fuerza. La inclusión de mujeres en la genealogía. Un aspecto sorprendente en la genealogía es la mención de ciertas mujeres que, según las costumbres de la época, no solían figurar en registros genealógicos. Mujeres como Tamar, Rahab, Ruth y la esposa de Urías, que representan situaciones poco convencionales, están allí como signo de que la salvación no se encierra en esquemas rígidos, sino que abre paso a la novedad y a la misericordia. La inclusión de estas mujeres anuncia que en Cristo habrá una irrupción de gracia que desborda los moldes tradicionales y que abre las puertas del reino a quienes parecían quedar fuera. Esta enseñanza nos recuerda que la obra de Dios se abre camino donde menos lo esperamos. El clímax en José y María. La genealogía culmina en José, esposo de María, de la cual nació Jesús. Este detalle nos indica que la genealogía es un camino que conduce no a una figura humana que se gloríe en su descendencia, sino al misterio mismo de la encarnación. José aparece como el justo que acoge en la fe el plan de Dios, y María como la llena de gracia que ofrece su sí para que el Verbo se haga carne. La línea de generaciones encuentra en ellos su punto de llegada, pero al mismo tiempo un inicio nuevo. En el seno de María comienza una historia que no se mide por la sangre, ni por la herencia humana, sino por la obra del Espíritu Santo. La intervención del Espíritu Santo. El relato subraya que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Aquí se manifiesta que el nacimiento del Mesías no es fruto de la lógica humana ni del simple curso natural de los acontecimientos, sino una irrupción de lo divino en lo humano. La acción del Espíritu inaugura un nuevo tiempo en el que Dios mismo se hace cercano, asumiendo la carne de nuestra condición. Este misterio nos recuerda que toda la vida cristiana es obra del Espíritu, que sigue actuando hoy en medio de nosotros, para engendrar en cada creyente la vida nueva que viene de Cristo. El Emmanuel,
Dios con nosotros. El anuncio de que el niño será llamado Emmanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Es el corazón del mensaje. No se trata solo de un título poético, sino de una realidad profunda. En Jesús, Dios mismo se ha hecho presente en medio de la humanidad, no desde fuera ni desde arriba, sino compartiendo nuestra vida. Este nombre es la garantía de que no estamos solos en nuestras luchas y pruebas, porque el mismo Dios camina a nuestro lado. En la historia de la salvación, este momento marca la cercanía definitiva de Dios, que no se retira de su pueblo, sino que lo acompaña hasta el fin. El costo del sí de María y José. La narración también nos revela que el sí de María y la aceptación de José no fueron fáciles. Ambos debieron afrontar incomprensiones, dudas y el peso de una misión que superaba sus fuerzas. Sin embargo, su docilidad a la voz de Dios permitió que se realizara el misterio de la encarnación. Este aspecto nos enseña que el plan de Dios, aunque exige renuncias y sacrificios, nunca abandona a quienes lo acogen, porque es Él mismo quien sostiene el camino. En la vida cristiana, aceptar la voluntad divina no significa ausencia de dificultades, sino confianza en que esas dificultades son parte del camino hacia la plenitud. La encarnación como centro de la fe. La encarnación, que se manifiesta en este relato, es el centro mismo de la fe cristiana. Dios hecho hombre para salvarnos. No se trata solo de una doctrina abstracta, sino de una realidad viva que transforma nuestra manera de ver la existencia. La fe nos invita a reconocer en el rostro humano de Jesús el rostro mismo de Dios y a descubrir en nuestra carne y en nuestras historias que también ahí puede habitar lo divino. La encarnación nos impulsa a valorar lo humano en toda su dignidad, porque Dios mismo ha querido unirse a nuestra condición. La fidelidad de Dios en la historia. Al mirar en conjunto el pasaje, se percibe un hilo conductor que recorre toda la historia. La fidelidad de Dios a sus promesas. Desde Abraham hasta Cristo, Dios ha estado presente, cumpliendo su palabra incluso cuando parecía que todo se derrumbaba. La venida de Jesús como Emmanuel es la confirmación definitiva de esa fidelidad que nunca falla. En nuestra vida personal, este mensaje nos invita a confiar en que, aunque no comprendamos todos los caminos por los que Dios nos conduce, su plan se cumplirá porque su amor es eterno. La invitación a ser portadores de Emmanuel. Finalmente, este Evangelio nos invita a ser portadores de Emmanuel en nuestro mundo. Si Dios está con nosotros, estamos llamados a hacerlo presente en nuestras relaciones, en nuestras comunidades y en las realidades concretas de cada día. Ser discípulos de Cristo significa prolongar su presencia, vivir de tal manera que los demás puedan experimentar en nosotros la cercanía de Dios. De este modo, la historia que comenzó con Abraham y que culminó en Jesús se prolonga en nosotros, llamados a ser testigos vivos de que Dios sigue estando con su pueblo hasta el fin de los tiempos. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones.
para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.